A ese chavo lo conocías y era de esos que no te molestan, pero tampoco los notas. De los que se hacen chiquitos en un grupo. De los que se ríen tarde cuando ya todos se rieron. Tenía 25. Vivía en Guadalajara y desde hace poquito se había salido de casa de sus papás. No porque fuera rebelde ni nada. No porque ya le empezaba a sentir que seguía siendo el niño en la misma recámara de siempre. Y lo que le pasaba a él es que por fuera parecía tranquilo, pero por dentro traía un ruido. Nunca había tenido novia, ni una, ni algo así medio quedando, ni nada. No era feo, tampoco era el más guapo del mundo, pero no era eso. Era otra cosa, la inseguridad. Esa que te hace ensayar conversaciones en la cabeza y al final ni las dices. Pero en internet, ahí sí. Ahí no le temblaba la voz porque pues no había voz. Ahí era otro, como si el teclado lo volviera valiente. Entonces una noche en las que estás solo y te pones a scrollear como si buscaras algo que ni tú sabes, que le salió un anuncio. No era un anuncio espectacular, era más bien raro. De esos que dices, esto debe ser mentira, pero lo lees 2 veces. Una chica cubana decía que buscaba un novio mexicano, que quería algo serio. Esa palabra serio a él le pegó, porque él no andaba pensando en aventuras, él andaba pensando en por fin dejar de sentirse invisible. Le escribió rápido, sin pensarlo tanto, porque si lo pensaba, no lo hacía. Y cuando contestó, contestó bien, no con 2 palabras, le contestó como si de verdad le interesara. Y ahí se enganchó. Empezaron con mensajes y luego se volvieron horas. Horas de estar con el celular en la mano, sonriendo como tontos. Luego audios, luego llamadas. Y cuando él la vio en la foto, se le revolvió el estómago, pero de nervio bonito. Estaba muy bonita. De esas mujeres que se ven cuidadas, femeninas, con algo que llama la atención. Y que una mujer así le hiciera caso a él, pues lo levantó por dentro. Como si por primera vez alguien lo mirara y dijera, tú sí. A los pocos días ya se decían cosas de pareja, rápido, demasiado rápido. Pero cuando uno ha estado solo mucho tiempo, pues lo rápido se siente como destino. Ella hablaba de casarse, así sin rodeos. Y él, en lugar de asustarse, se emocionaba, porque en su cabeza era como, por fin me tocó. Cuando ella dijo que iba a venir a México, él se puso como loco. Se arregló más de lo normal, se perfumó, llegó temprano al aeropuerto, caminaba de un lado a otro, como si lo fueran a regañar. Y cuando la vio salir, se le fue la respiración. En persona se veía todavía más bonita, más suave, más real. Se le pegó del brazo como si ya fueran algo de años. Y él iba caminando con ella hacia el estacionamiento pensando, esto me está pasando a mí y no a otro. Esa primera semana él estaba en una nube, pero también traía nervios porque pues era su primera relación y él, la neta, tenía la ilusión de que esa noche iba a pasar algo,
lo que fuera, aunque fuera un abrazo diferente. Pero ella lo frenó, le dijo que no, que ella era a la antigüita, que se quería cuidar, que primero quería sentirse segura. Y eso, en vez de bajarle la emoción, se la subió más. Porque dijo, wow, aparte de bonita es seria. Pasaron unos días y la convivencia se volvió extrañamente normal. Ella cocinaba, se bañaba cantando, acomodando cosas, se ponía cremas, se arreglaba el cabello. Todo lo que él le gustaba en ese momento. Y él se estaba enamorando. No me gusta, enamorando. Hasta que una noche se le cayó el mundo en la cama. No lo voy a decir con detalles porque no se trata de eso. No es que en un momento ya de confianza, él vio algo que no encajaba. Se quedó congelado, como si el cuerpo no le respondiera. Y luego reaccionó de golpe. Se levantó, se hizo para atrás con la cara roja, con el corazón a todo lo que da. No porque la odiara, no porque quisiera humillarla, sino porque en su cabeza estaba gritando, esto no puede estar pasando. Y ahí vino lo peor. Ella no lo negó, no hizo un drama, no se puso a llorar como histérica. Le habló calmada, como quien ya trae ensayada la verdad, porque sabe que en algún momento se iba a explotar. Le explicó, le dijo quién era, le dijo que tenía miedo de perderlo, que si le contaba desde el principio, le iba a bloquear como todos. Él estaba hecho pedazos, porque por un lado se sentía engañado, traicionado, como si lo hubieran usado, pero por el otro lado la miraba y lo que sentía seguía ahí, y eso lo confundía más que cualquier cosa. Esa noche hablaron un montón. Él le dijo que no podía, que él no se veía con alguien así, que él no era gay. Y ella le dijo algo que lo dejó pensando. Yo no te estoy pidiendo que cambies quién eres, te estoy diciendo quién soy yo. Al final él tomó una decisión que en su cabeza sonaba correcta. Le dijo que se quedara unos días, mientras veía qué hacía, que él no la iba a aventar en la calle. Pero pasaron días y luego semanas, y el problema fue que mientras más convivían, más se normalizaba todo. Él se levantaba y ahí estaba ella. La veía preparando café, con el pelo recogido, con una playera grande, con esa cara de ya me acostumbré a ti. Y él empezó a notar algo que le dio miedo admitir, que la soledad se le había quitado. Y cuando a alguien se le quita la soledad por primera vez, se vuelve capaz de negociar cosas que juró que nunca negociaría. Al principio, él se repetía que era algo temporal, que solo era mientras ella encontraba dónde irse, que no estaba aceptando nada, solo siendo buena persona. Eso se decía, pero la realidad era otra, porque los días pasaban y ella no se iba, y no porque no quisiera, sino porque él tampoco la empujaba. Empezaron a hacer cosas de pareja sin decirlo en voz alta, ver series juntos, salir al súper, comer en la misma mesa como si nada. Y ahí empezó algo peligroso, la costumbre. La costumbre te apaga las alarmas. Ella no pensaba todo el tiempo en eso, pensaba en que ya no se sentía solo, en que llegaba del trabajo y había alguien, en que por primera vez alguien le preguntaba cómo le fue en el día. Y eso para alguien que nunca había tenido pareja
pesaba mucho. Pero fuera de la casa, la cabeza no paraba. Empezó a esconder cosas. Si salían juntos, prefería lugares donde nadie los conociera. Si veía a alguien de lejos, soltaba su mano. Si alguien le preguntaba por ella, decía, pues es una amiga. Y eso lo empezó a desgastar. Porque dentro de la casa era una cosa y fuera era otra. Y ella se daba cuenta, no era tonta. Un día, sin gritar ni reclamar, se lo dijo directo. ¿Te da vergüenza estar conmigo? Él no supo qué contestar, porque no era vergüenza, era más bien miedo. Miedo a que su familia se enterara, miedo a que sus amigos hablaran, miedo a que lo etiquetaran como algo que él no sentía ser. Y al mismo tiempo, miedo a quedarse otra vez solo. Lo que ella tenía y que él no, era seguridad. Ella sabía quién era, lo tenía claro, le gustaba o no al mundo. Él no, él apenas estaba aprendiendo a sentirse querido y ahí empezó un juego raro. Ella empezó a tomar más control, no con gritos, no con amenazas, con frases. Si no me aceptas así, nadie te va a aceptar nunca. Yo soy la única que te conoce de verdad. Allá afuera solo se van a burlar de ti. No se lo decía todo el tiempo, se lo decía cuando él dudaba. Y cada vez que se lo decía, algo en él se hacía más chiquito. Empezaron los celos, no de él hacia ella, de ella hacia el mundo. Si él hablaba con una compañera de trabajo, ella preguntaba de más. Si se tardaba en contestar, se molestaba. Si él quería salir solo, se ponía fría. Y él, en lugar de poner límites, cedía, porque sentía culpa. Culpa por haber dudado, culpa por no aceptarla desde el principio, culpa por pensar cosas que no quería pensar. Y la culpa es un excelente pegamento. Un día pasó algo que lo marcó. Un domingo sus papás lo invitaron a comer. Él no quería ir, inventó excusas. Ella le dijo algo que lo dejó helado. ¿Qué le vas a decir cuando pregunten por qué ya no vas? Él no respondió. ¿Sabes qué? Déjalo. Ya sé la respuesta. Ese día él se dio cuenta de que su vida se estaba partiendo en dos. Una que no podía mostrar y otra que ya no sabía cómo sostener. Intentó terminar. Una noche se armó de valor y le dijo que no podía más, que no era justo para ninguno de los dos, que la quería sí, pero no podía con todo eso. Ella no lloró, se quedó callado un rato y luego le dijo algo que todavía le retumba. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo sí te elegí. Tú solo te estás escondiendo. Y agarró una mochila, metió 2 cosas y se fue. El departamento quedó en silencio. Y ahí, cuando ya no estaba, le pegó la soledad de golpe. Una cachetada. Duró días sin dormir bien. Miraba el celular esperando un mensaje que no llegaba y cuando llegó, contestó. Regresaron. No oficialmente, no con acuerdos. Regresaron porque ninguno supo estar solo. Porque ya no era igual. Ahora había reproches, silencios largos, momentos incómodos. Y él empezó a notar algo que lo asustó más que todo lo anterior. Ya no estaba decidiendo por amor. Estaba decidiendo por miedo. Miedo a quedarse sin nadie. Miedo a empezar de cero. Miedo a admitir que se había metido en algo que no sabía manejar. El punto de quiebre llegó una noche cualquiera. No hubo gritos, no hubo peleas, solo una pregunta. Si mañana todo el mundo supiera quién soy, ¿te
quedarías. Él tardó demasiado en responder, y ese silencio dijo todo. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa bonita. Fue una de esas sonrisas que te hacen sentir pequeño. Gracias, ya entendí. Esa noche él no durmió y por primera vez se preguntó algo con honestidad. ¿Estoy aquí porque quiero? ¿O porque no sé cómo irme? La terminó, mismo tono, sin suavizar, sin frases bonitas, como alguien que ya entendió tarde. Después de esa noche, ya nada volvió a acomodarse. No hubo una gran pelea, no hubo un grito final, hubo algo peor, desgaste. Él empezó a vivir con el estómago apretado. Cada mensaje era tensión, cada silencio era amenaza. Ella ya no pedía, ahora recordaba: acuérdate que yo dejé mi país, acuérdate que yo confié en ti, acuérdate que tú me dijiste que me quedara. Y sí, todo eso era cierto, pero también era cierto que ya no se reconocía. Empezó a mentir como rutina. Mentía en el trabajo, mentía con sus papás, mentía con sus amigos que ya no veía. Mentía incluso cuando no hacía falta. Y cuando una persona empieza a mentir sin necesidad, es porque ya no sabe quién es. Ella se dio cuenta de eso antes que él y empezó a usarlo. No con golpes, no con gritos, con frases suaves. Si me dejas, ¿qué vas a decir? ¿Crees que te van a entender? Yo soy la única que sabe cómo eres de verdad. Eso fue lo que más lo quebró, porque aunque doliera admitirlo, una parte de él lo creía. El encierro fue lento. Primero dejó de ver amigos, luego dejó de ir a casa de sus papás, luego dejó de hablar de sí mismo. Todo giraba alrededor de evitar problemas, y evitar problemas se volvió su vida. Hasta que un día, sin planearlo, pasó algo pequeño pero definitivo. Estaban en la cocina, nada especial. Él estaba viendo su celular y sonrió por algo tonto. Ella preguntó por qué. Él dijo nada y ahí cambió el ambiente. Ella se le quedó viendo fijo. ¿Ya no me quieres como antes? Él, cansado, respondió sin pensar: no es eso, es que ya no sé quién soy. Ese fue el error, porque cuando lo dijo en voz alta, se dio cuenta de que era verdad. Esa noche durmieron separados. Por primera vez, él no sintió miedo, sintió claridad. Entendió algo que llevaba meses evitando: que amar no debería sentirse como estar atrapado, que aceptar a alguien no significa borrarte, que la soledad da miedo, pero perderte a ti mismo da más. Al día siguiente habló claro, no fue cruel, no fue agresivo, fue firme. Le dijo que no podía seguir así, que no era justo para ninguno, que necesitaban caminos distintos. Ella lloró, esta vez sí. Le dijo que él la había usado, que la había ilusionado, que la había traído hasta ahí. Y él no se defendió, porque sabía que tenía razón. Pero también sabía algo más importante: quedarse ya no era opción. Ella se fue días después, sin escándalo, sin policía, solo con una despedida fría. Y cuando la puerta se cerró, él se sentó en el piso, no lloró de inmediato. Primero respiró, como alguien que estuvo mucho tiempo bajo el agua. Pasaron semanas, luego meses. Volvió a hablar con sus papás, volvió a un par de amigos. No les contó todo, no podía. Pero empezó a reconstruirse, lento, torpe, con miedo. Entendió que su problema nunca fue ella, fue el vacío que tenía antes de conocerla. Ese hueco que quiso llenar con cualquiera que lo mirara. Hoy sigue siendo tímido,
no se volvió otro, pero aprendió lo que nadie le había enseñado. Que no todo lo que te quita la soledad te hace bien, que no todo aceptación es amor, y que hay decisiones que duelen, pero te salvan. Nunca volvió a buscar relaciones así. Nunca volvió a idealizar a alguien solo porque lo eligió. Y cuando se siente solo, se aguanta. Porque ahora sabe que la soledad pasa. Lo que no pasa es vivir una vida que no es tuya.